Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Antonio Muñoz. Hace escasamente unas horas que el señor Pablo Iglesias pues nos sorprendió a algunos y a otros pues les dejó poco menos que boquiabiertos con una declaración en vídeo donde se desmarcaba, donde se excluía como posible miembro del próximo Consejo de Ministros, si es que hay lugar a él, en el gobierno, si es que hay lugar a él, del señor Pedro Sánchez. Se excluía argumentando que él no podía ser la excusa en base a la cual el Partido Socialista Obrero Español, que yo llamo Partido de los Socialistas, pues se escudaran para buscar unas nuevas elecciones sobre la base de que no era posible un acuerdo con Podemos, dado que el señor Pablo Iglesias seguía emperrado en la idea de ser ministro o vicepresidente. Bien, parece ser que ahora las cosas han cambiado. Parece ser que existen posibilidades de que la investidura del señor Pedro Sánchez pueda tener lugar dentro de unas horas. Esto hace poquitas horas era poco menos que impensable. Ahora es posible. Ahora bien, quien piense que como consecuencia de la declaración de autoexclusión que hace ayer el señor Pablo Iglesias de ese posible gobierno va a suponer necesariamente que va a haber un acuerdo entre los socialistas y los de Unidas o Unidos Podemos o como se quieran llamar, pues yo creo que se equivocan. Se equivocan porque yo no tengo nada claro que ese acuerdo vaya a tener lugar. No me fío de ninguno de los dos. De ninguno de los dos. Para llegar a donde se ha llegado ayer, que fue la respuesta a la entrevista a que se sometió el señor presidente del gobierno en funciones, diciendo que bajo ningún concepto el señor Pablo Iglesias podría ser miembro de un posible gobierno presidido por Sánchez, nadie se cree a estas alturas, o por lo menos yo, que todo esto no huela muy pero que muy raro. 82 días han sido necesarios para todo esto. 82 días mareando la perdiz, generando confusión, aburrimiento, cabreo en no pocos, dándole carnaza a los periodistas, ¿verdad? Y hablando y hablando y hablando para llegar a esta sorprendente conclusión. ¿Habrá gobierno? ¿Habrá pacto de investidura? ¿Votarán los de Podemos por el líder de los socialistas? No lo tengo nada claro. Veréis, lo que sí tengo que reconocer es que el señor Pablo Iglesias es un buen estratega. Sí, porque en términos ajedrecísticos, para aquellos que hayáis jugado alguna vez al ajedrez, para mí, sin lugar a dudas, el juego más completo y más bonito que se ha inventado en la historia, pues lo que ha hecho el señor Pablo Iglesias ayer ha sido una auténtica jugada maestra. Es lo que en términos ajedrecísticos se conoce como un gambito. ¿Qué significa un gambito? Pues significa entregar una pieza a cambio de ventaja posicional. Ya sé que los que no hayáis jugado a este deporte o a este juego, pues a lo mejor no entendáis bien lo que significa esto, pero los que hayáis jugado alguna vez al ajedrez y habréis profundizado en él, sabéis muy bien a lo que me refiero. Mirad, ahora en este momento, el que tiene la patata caliente, el que tiene que mover ficha es el señor Pedro Sánchez. ¿Y cómo va a mover la ficha el señor Pedro Sánchez? ¿A quién va a tratar de engañar esta vez? ¿Qué es lo que tiene planeado? ¿O acaso están de acuerdo unos y otros en seguir con el teatrillo al que estamos asistiendo? Programas, hablar de contenidos y luego de nombres y de sillones. Bueno, a mí me parece lógico. Supuestamente no se ha hecho esto, pero ¿alguien se puede creer a estas alturas que después de 82 días estos tipos en ninguna de sus reuniones hayan hablado en nada de programas? ¿De ningún contenido? ¿De ningún plan? ¿De ninguna idea para poner en marcha?
Yo a estas alturas, francamente, no. Veréis. ¿A quién va a vetar el señor Pedro Sánchez la próxima vez? Porque claro, él ha dicho, sí, es posible un acuerdo con Podemos, pero sin vetos ni imposiciones. Pero, ¿qué es eso de que sin vetos? ¿Es que tú también vas a decirles a ellos quiénes son los candidatos que van a presentar? Es evidente que tienes la facultad como presidente del gobierno en funciones de designar, o mejor dicho, de proponer quiénes van a ser los miembros de tu gabinete, si es que finalmente vuelves a ser presidente del gobierno. Lo mismo que tienes la facultad de separarlos, es decir, de cesarlos. Pero de verdad, eso de sin vetos, pero de verdad, ¿pero a ti te ha vetado alguien alguna vez? Más allá del teatrillo aquel donde supuestamente se te defenestró, se te cortó la cabeza por parte de tus compañeros, los de la ejecutiva, de los socialistas, para después renacer, entre comillas, como un ave fénix, en un teatrillo que nadie se cree a estas alturas. ¿A quién vas a vetar esta vez? Sin imposiciones. Pero ¿no estás imponiendo tú desde el principio qué es lo que tienen que hacer aquellos que quieran formar parte de tu gobierno? Hombre, si se va a pactar una investidura y en consecuencia un gobierno de coalición, obviamente tendrá que haber diferencias. Pero claro, yo me pregunto a estas alturas, de verdad, ¿de qué diferencias estamos hablando? Supongamos que lleguéis a un acuerdo, primero de investidura y luego para formar un gobierno de coalición. Pero, ¿qué pensáis hacer con la ley Mordaza? Yo no me creo que la vayáis a abolir. ¿Qué pensáis hacer con la ley de reforma laboral? Yo no me creo que la vayáis a derogar. ¿Qué pensáis hacer con la política de vivienda? ¿Vais a terminar con los desahucios o les vais a poner fin? Mirad, ¿qué vais a hacer con tantas y tantas políticas? ¿Qué vais a hacer en el año 2020, cuando la crisis económica pegue su zarpazo definitivo y esto no lo vaya a conocer ni la madre que lo parió? ¿Qué vais a hacer con las pensiones? ¿Qué vais a hacer con tantas y tantas cosas? Mirad, yo no me fío de ninguno de vosotros, porque los dos sois autoritarios. No sois demócratas ninguno de los dos. Eso sí, el señor Pedro Sánchez nos sale diciendo el otro día que claro, que no puede tener o contar con el señor, supuestamente, el señor Pablo Iglesias en su gobierno porque el señor dice que el señor Pablo Iglesias no defiende la democracia, pero la defiendes tú, Pedro Sánchez. ¿Pero de quién os estáis riendo vosotros? Pero si esto no es ninguna democracia. Pero si estas elecciones son de risa. Pero si no pintáis nada, si sois auténticos monigotes de 3 al cuarto, tanto uno como el otro como los demás. Porque si fueran los pepones, o si fueran los de mis amigos los naranjitos, sí, los de Ciudad Engaños, pues estaría diciendo lo mismo. Pero ¿qué es lo que pensáis contarle a la gente? ¿A quién pretendéis engañar a estas alturas? Vosotros no pintáis nada. Si estáis ahí y estáis haciendo este teatrillo, es porque la banca, es porque el IBEX 35 y es porque los poderes que están más allá del territorio nacional lo han consentido. Bueno, de verdad. Oye, Pablo, ¿por qué has hecho la consulta a las bases para preguntar lo que les preguntaste? Si te han respondido un 70% que tendrías que de manera incondicional intentar formar parte de ese gobierno y ahora las primeras de cambio pues has pasado olímpicamente de lo que te ha dicho el 70% de la gente que ha votado de los inscritos en Podemos. Oye, Pedrito, ¿por qué dices cuando te pregunta el mago negro de la Sexta el otro día, ¿por qué le dices que cuando te pregunta que si has sufrido presiones te ríes y dices, hombre, por supuesto que no? Pero, ¿tú te crees que nosotros somos gilipollas? ¿O qué te pasa? ¿De qué vas, Pedrito? ¿Te crees que somos tontos? Pues no, ¿eh? No, no somos nada tontos y nos enteramos mucho y muy bien de lo que estáis haciendo. Voy a ir acabando. Dios nos pille confesados si hubiera un pacto de gobierno de coalición y tanto el uno como el otro, obviamente alguno lo va a tener, asume las responsabilidades de mando de la policía o de los servicios de inteligencia.
Dios nos pille confesados, porque se avecinan tiempos muy duros y lo que vamos a vivir va a ser muy, pero que muy de órdago a la grande. Veréis, voy a ir ya concluyendo. Pero mirad, ni uno ni otro tenéis confianza mutua. Ni Pedro en Pablo, ni Pablo en Pedro, pero da igual. Pero, a ver, aunque no esté el señor Pablo Iglesias, habrá alguno de los suyos. Y ese alguno de los suyos estará lógicamente de acuerdo en lo que vaya a decir con lo que se acuerde en Unidas Podemos y concretamente también por el señor Pablo Iglesias. Entonces, ¿qué nos contáis aquí? ¿De qué nos estáis hablando? ¿Qué es lo que pretendéis contarnos? No tenéis confianza, ni el uno en el uno, ni el otro en el otro. Pero es que nosotros no tenemos confianza en ninguno de los dos, especialmente yo. Nadie habla aquí de los catalanes. ¿Qué va a pasar con el voto para esa investidura de los catalanes? ¿Qué se va a pactar si es que se va a pactar algo con ellos? Señores de Unidas Podemos, si llegáis a formar parte de ese gobierno de coalición, ¿qué vais a hacer si se presentara la posibilidad de aplicar nuevamente el infausto artículo 155? ¿Cuál va a ser vuestra posición a partir de ese momento en relación a los presos políticos que decís que existen, y yo también digo que existen, en un país que no es democrático como este? ¿Cuál va a ser vuestra opinión? ¿O les vais a llamar políticos presos como les gusta a los socialistas? ¿Qué vais a hacer? Mirad, hace tiempo que hubo alguien que me dijo que había un plan diseñado con un objetivo claro, que era que mandase la izquierda en este país de una manera clara y concluyente y por poco tiempo, con el fin de generar tal grado de frustración en sus bases y en sus simpatizantes y seguidores que durante mucho tiempo, a partir de ese momento, fueran las políticas reaccionarias las que estuvieran al frente del gobierno de este país. Es lo que se conoce como la política de tierra quemada. Yo creo que van por ahí los tiros. Porque si finalmente el gobierno de coalición se fragua, lo va a tener complicadísimo. No solo porque son inútiles e incompetentes y además no mandan nada, sino porque además la coyuntura económico-político-social que se avecina en los próximos meses va a ser terriblemente complicada. Y no van a ser capaces de gestionarlo, ni ellos ni otros, si es que hubieran sido otros los encargados de asumir esa funcionalidad. Concluyo. Simple y llanamente, si se constituye ese gobierno de coalición, será el primero en la historia reciente de España en que haya un gobierno de estas características tras el último de 1939, constituido por el gobierno de Largo Caballero. Fue el último gobierno de coalición. Y también será, si se constituye este nuevo gobierno o este primer gobierno de coalición de la democracia, será la primera vez que en España hubiera un gobierno que contuviese en su seno miembros de un partido político más a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español. La primera vez. ¿Se conseguirá? No lo sé. Lo veremos en las próximas fechas. Yo tengo serias dudas. Pero es posible que sí. Ya veremos a ver lo que pasa. Porque en este juego de ajedrez, el que ha hecho una jugada muy buena, con un jaque muy potente, a través de ese gambito del que he hablado antes, es el señor Pablo Iglesias. Porque el señor Pedro Sánchez, yo no sé si es que es tan listo que ninguno de nosotros somos capaces de ver su inteligencia, o es que realmente pinta menos que un cero a la izquierda. Sin más, amigos, gracias por vuestra atención. Si queréis compartir el vídeo, si os ha gustado, lo podéis hacer. Podéis suscribiros también al canal si lo deseáis. Y yo ya sin más, y hasta muy pronto. Me despido enviándoos como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.